poeta, él es periodista, es autor de Eve y la fábrica de los sombreros, lo pueden ver todos los jueves allí en la Marcha de las Madres, en la Plaza de Mayo. Yo lo conozco hace añares, ha sacado un libro nuevo, y de eso quiero charlar con él en este Día Internacional del Libro, y además, bueno, de la marcha, obviamente, ¿no? Hoy hay una marcha y parte desde la sede de Madres también, se suman desde allí. Demetrio, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Roberto Caballero te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo andas? Qué Bien, alegría charlar con vos. ¿Cómo andas? ¿Bien? bien, bien, bien. Vos sabés que el otro día, Cintia, mi compañera, estuvo allí en la presentación de tu libro en La Plata, Sí, sí, la vi. y recordó tu condición de poeta. Y vos contaste una anécdota muy linda sobre cómo fue tu vínculo con las madres, eh, tu acercamiento, digamos, a las madres. Lo podemos repetir, quizás muchos lo sepan, oyentes de acá de la 530, y otros no tanto. Así que contanos cómo fue la primera vez que te acercaste allí con las madres. ¿Qué les diste? Les di un poema porque yo iba los jueves a la plaza, iba a los actos que hacían las madres, pero no me animaba a conversar con ellas, a acercarme, a ver qué podía hacer, no encontraba el lugar. Y yo escribía poesía, ¿no? Y entonces se me ocurrió ir le había hecho un poema a las madres y se me ocurrió ir a llevárselos a la casa de las madres un jueves después de la plaza, y así fue. Subí la escalera, estaban las madres todavía no en la sede en la que están ahora, sino ahí La de la en escalera, la sí, otra sí, sí. cuadra, Sí, claro, sí. la escalera para arriba, Ujú, y me recibieron Beba y Porota, ujú. Porota era la vicepresidenta y Beba la secretaria. Porota se nos fue en la pandemia, Beba todavía la tenemos, está mal de las piernas, por eso no va a la plaza, pero está siempre atenta a lo que hacen las madres. Entonces yo dije, mire, bueno, yo les quería dar esto que hice yo, que escribo, un poema para ustedes, y las madres lo agarraron, lo leyeron en el momento, que a mí me sorprendió mucho, me puse muy incómodo, y me dijeron, uy, es muy lindo, lo vamos a llevar a la reunión de comisión directiva. Y para mí era como un premio muy importante eso. Entonces, bueno, me fui muy contento, pero lo que yo noté, y eso sí fue muy lindo, que al jueves siguiente ya las madres me saludaban en la plaza. Ah, Evidentemente lo habían compartido al texto y todas lo reconocían. Era un momento también bastante particular porque eran los años 90 y era un momento difícil de la Argentina, y la voz de las madres sobresalía mucho, era muy potente, muy disruptiva, y a lo mejor no tenían tanto en ese momento grupos como hubo después, grupos de compañeros y compañeras más jóvenes que se acercaran a participar. Era como las madres solas y el grupo del periódico solamente, claro. y a partir del ingreso nuestro van a armar algunos grupos. Bueno, tanto es así que después terminamos armando la librería con otros compañeros, y la librería y Café Literario Gallo Bayer. Bueno, de ahí salió la universidad y ya llegamos hasta acá, ¿no? Pero fue así, y fue Fue un muy proceso lindo. de adopción a primer poema, digamos. Sí, sí, aparte después él me dijo, un día viene y me dice, porque a mí se me había ocurrido, la experiencia zapatista, Eve la contaba con mucha, y acompañaba la experiencia zapatista, y los zapatistas le habían declarado la guerra al Estado mexicano por fax. ¿Te acordás de esa historia? Sí, sí. Ellos toman la casa de gobierno en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y le declaran al DF la guerra por fax. Le mandan un fax que dice, estamos en guerra contra ustedes. Y entonces yo le mandaba por fax no había redes sociales, no había mail, le mandaba por fax a las madres un poema, por ejemplo, y no lo firmaba, pero las madres ya sabían que era yo, ¿no? Entonces un día viene Eve y me dice, escúchame, ¿qué querés que hagamos con eso? ¿Querés que lo pongamos en el periódico? ¿Qué querés? Y me sorprendió porque tampoco lo esperaba. Y así empecé también a colaborar en el periódico, y bueno, todo empezó por la poesía, ¿no? Así que A ver, Eve y la fábrica de sombreros, nuevo libro de Demetrio Iramaín. Contanos un poco de qué va, de qué trata. Es una hermosa tapa, hermosa, hermosa tapa. Pero bueno, contale un poco a la audiencia de qué va. es, es una crónica sobre la vida de Eve. No es una biografía como se suele pensar o se ha contado incluso. No es una biografía porque
yo siempre pienso que una biografía supone un estudio así muy minucioso, la vida de un personaje público, implica la consulta de diversas fuentes. Bueno, no es el caso. Esta es la historia de la vida de Eve, contada por mí, contada junto con Eve, porque lo charlábamos al libro, donde además cuenta Eve en primera persona, porque tiene muchas entrevistas que hicimos en profundidad en su casa, pero además lo que ella iba contando en esa serie de charlas que daba, que se llamaba Mateando con Eve, en la Casa de las Madres, donde ella contaba su vida. Y estaba muy orgullosa de eso, y ella misma, al contarla, también iba sacando conclusiones sobre su propio camino, sobre el camino que hizo, y eso me parecía que era un material muy, muy rico, y bueno, lo estructuré para este libro, que fue una propuesta de la editorial, y que cuando yo le dije a Eve, me dijo, sí, vos decirle que sí, algo vamos a hacer, y ahí nos pusimos a trabajar en la pandemia, que también fue un momento durísimo de todas las madres, ¿no? De toda la Argentina, de todo el mundo, pero en el caso particular de las madres y de Eve fue dificilísimo, porque estar sola Eve en su casa, acostumbrada siempre a salir, a estar afuera, a estar pensando qué hacer. Y a bueno, poner el cuerpo, claro. Exactamente, no podía ir a la plaza, me acuerdo el primer 24 de marzo, las madres, el último jueves que fueron a la plaza, antes de que se declare la pandemia y el aislamiento, y estar en casa, confinados en casa, Eve dijo, el 24 de marzo no hay que marchar, ¿no? Y era muy fuerte para las madres. Me acuerdo. Plantear eso. Y ellas dijeron, no lo hacemos por nosotras, decía Eve, que nosotras total ya estamos grandes y bueno, si nos contagiamos el virus luchando, no nos podemos quejar. Lo hacemos por ustedes, para que no se contagien ustedes, dijo Eve. Y así lo cumplieron rigurosamente, como todos, pero a un costo muy grande, porque fue realmente duro para las madres estar solas en sus casas, no poder ir a encontrarse con sus hijos como lo hacían, como ellas siempre dicen que es el jueves, ir a la plaza. Y en ese contexto, bueno, armamos este libro y era un poco la excusa también para encontrarnos durante la pandemia en su casa y pasar horas viendo sus textos, sus cartas, todo Eve lo guardaba, ella documentaba todo y lo conservaba. Vos sabés que hay muchos manuscritos que tiene el libro, están la imagen de los textos, y yo le digo, y eran originales, le digo, pero estas cartas, dice, no, yo no las fotocopiaba las cartas, me dice, porque además, claro, la dictadura, ir a hacer un texto, ir a fotocopiarlo implicaba que lo vea otro, claro. Bueno, era riesgoso. Entonces ella agarraba y lo copiaba de vuelta, y una carta la mandaba y la otra se la conservaba ella, ¿no? Mirá. ¿Por qué la fábrica de sombreros? Claro, porque la fábrica de sombreros era una fábrica que había a 2 cuadras de su casa, y en el dique, en Ensenada, donde ella nació, donde estaba la casa de sus padres, donde ella se casó y vivió con su marido, donde tuvo a sus primeros 2 hijos y donde los empezó a criar. Había una fábrica de sombreros en un momento en que en la Argentina todos los hombres usaban sombrero y las mujeres en fiestas elegantes también lo hacían, y tenía una producción muy muy grande, tanto así que era la fábrica de sombrero más grande de América Latina, estaba allí en Ensenada, y ahí trabajaba su papá, y ella, viendo esa experiencia laboral de su padre, una familia de trabajadores muy humilde, con una pobreza muy digna, y Eve aprendió las primeras lecciones sobre la vida en el capitalismo, sobre el mundo, las aprendió a través de las vivencias de su papá en esa fábrica. Mirá. ¿No? La solidaridad de clase, las diferencias de clase dentro del barrio, porque ella era muy amiga también de la familia, de los dueños de la fábrica. Estaba todo en el barrio. Era todo en el barrio, la hija tenía la misma edad que Eve, entonces jugaban juntos, pero la mamá le decía no, porque es la hija del patrón. Claro. Y Eve a la vez, veía esa diferencia, pero no sabía cómo enfocarla también, porque era su amiga, jugaban en el barrio. Y vos sabés que después de la presentación del libro me contactó por Instagram la nieta
de esa amiga de Eve con la que jugaba en la fábrica. Ah, qué maravilla. Fue maravilloso, sí, Qué sí, maravilla. sí, quedamos en encontrarnos y que me cuente cosas desde la perspectiva de su familia, ¿no? Así que Escuchame, han pasado cosas muy movilizantes con el libro. Demetrio, ¿dónde se puede conseguir? En la sede de Madres se puede conseguir el libro, Sí. en... El libro está en la Casa de las Madres, en la librería, y está en todas las librerías del país. La verdad que han hecho una llegó, distribución perfecto, muy, muy grande. perfecto. En las cadenas, en las librerías más grandes y más pequeñas en todo el país, por internet. Bueno, el libro, por suerte, eso sí, se consigue Y vos fácil. se los podés dedicar, si lo compran hoy, se lo podés dedicar hoy mismo porque a las 2, 2 de la tarde concentran ahí para participar de la Marcha Nacional Universitaria. Exactamente, a Ahí las 2 está. de la tarde, con las madres, con toda la comunidad de la universidad, docentes, no docentes, estudiantes, las agrupaciones estudiantiles, los gremios de los docentes y no docentes, todos juntos ahí para ir con las madres a la marcha, en un momento en el que la Universidad de las Madres está siendo muy, muy atacada. Ayer hubo un anuncio del gobierno de que les dimos plata, aumentamos las partidas para todas las universidades, y vieron Sí, el detalle. Bueno, a la Universidad de las Madres ni un centavo. No se ejecutó nunca el presupuesto desde que la universidad fue creada, porque ellos el argumento que usan es administrativo, como se está repitiendo el presupuesto del año 2023, y cuando se creó el presupuesto del 2023 no estaba creada la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, figuraba el IUNMA todavía. Entonces el presupuesto se repitió y se le mandó al Ministerio de Justicia, del cual dependía el IUNMA. Pero la Universidad Nacional ya depende de Educación. claro. Entonces, la plata fue girada al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, claro, no se la da al IUNMA porque el IUNMA no existe más, existe la UNMA. Entonces, debido a eso, no hay una autorización del Poder Ejecutivo para que esa plata pase a la UNMA y se puedan pagar los sueldos docentes de los docentes. Hace 4 meses que no se cobra. Ahora, debido a toda esta situación, para tratar de desmovilizar, se amplían los presupuestos, pero a la Universidad de las Madres ni un centavo. Así que, nada, por supuesto la batalla no es administrativa, no es un detalle formal, sino es Es política. política, claro. Apuntan especial a todas las universidades en general, y en particular le pegan a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen, 1984, ¿estoy diciendo bien? 1584, 1584. ahí frente a la Plaza del Congreso, Hipólito Yrigoyen y Ceballos, vamos a estar todas con las madres para ir a la marcha. 14 horas. 14, sí, sí. Bien. Bueno, Demetrio, te quiero mandar un gran abrazo, fuerte abrazo. Siempre tengo... Demetrio escribía en Tiempo Argentino, una suerte de panorama, y él, bueno, como el día de hoy, firmaba poeta y periodista. Y yo decía, qué loco de me firma poeta y periodista. Bueno, Axat creo que hacía lo mismo, Julián Axat también, toda una banda linda. Y una defensa también del oficio, de poeta. Pucha, Y por supuesto, tan bastardeado a veces. Y Roberto, déjame decirte una cosa más. Sí. Nosotros sacábamos, que nunca pasó, la prensa de las madres por decisión política de la dirección del diario Tiempo Argentino, que vos eras el director, se empezó a distribuir con el diario. Sí, salía la revista de las madres, Tiempo Argentino la distribuía. Nunca pasó en la prensa de las madres que tenga una distribución tan importante como cuando salíamos acompañando la edición de los viernes, me acuerdo que era el primer viernes de cada mes, del diario Tiempo Argentino. Y cuando pasó lo que pasó con la causa Jock Lender, la revista en 2011 se interrumpió debido a la causa. Y tardamos 3 o 4 meses en recomponernos y volvimos a salir. Y para ese primer número, la revista cambió de nombre, pasó de llamarse Sueños Compartidos a Ni un Paso Atrás. El formato siempre era el mismo. Eve entrevistaba a algún personaje de la cultura, de la política, del deporte en la tapa. Y para ese primer número del 2011, de Ni un Paso Atrás, Eve dijo, no, esta vez me van a entrevistar a mí. Dijo Eve, va a ser, en vez de ser Maradona por Eve, o Osvaldo Bayer por Eve, o la Brujita Verón por Eve, ahora va a ser... Y fue Roberto Caballero por Eve. Eve te eligió a vos para que la entrevistes en ese primer número de Ni un Paso Atrás. En un momento muy difícil de las madres, y Roberto bancó siempre a Madre de Plaza de Mayo. Me acuerdo de eso. Bueno, gracias por el recuerdo, Demetrio. Gracias. Y bueno, es nuestra heroína, ¿no? Hoy hablábamos de héroes, tenemos un presidente que llama héroes a cualquiera. Nosotros tenemos heroínas de verdad. ¿Y cómo las identificamos? Bueno, por el pañuelo. Y porque las vemos marchando siempre, ¿no?
las que siempre están. Estos héroes de ellos duran 10 minutos. Esto va a pasar. Demetrio, bueno, no me hagas emocionar. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos. Felicitaciones por el libro. Demetrio Iramaín, poeta, periodista, lo van a ver siempre allí, un hijo adoptado de las madres. Hoy nos contó cómo